Seguimos, ahora recibimos a Santiago Fernández Zapelli, él es director de Orange Attitude, quien nos va a hablar de la IA aplicada al Buyer Journey. Santiago cuenta con más de 23 años de experiencia en marketing digital, ventas, automatización y transformación digital. Es fundador y director de Orange, es una consultora y agencia digital, es una empresa que creó en el año 2003 a los 21 años, desde donde ha liderado proyectos en más de 20 países. A lo largo de su carrera ha implementado tecnologías de marketing e inteligencia artificial, elevando de forma significativa el ROI en diversas industrias. En cada proyecto prioriza la aplicación estratégica de tecnología, inteligencia artificial y analítica avanzada para tomar decisiones informadas y maximizar resultados de negocio. Santiago, bienvenido. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Bueno, desde lo que va de la mañana hemos escuchado a Eduardo, a Rodrigo, a Diego hablar mucho de IA, más bien perfiles técnicos, más creativos. Lo cierto es que la IA nos está cambiando mucho la manera en cómo estamos trabajando, está cambiando muchas industrias y nos está dando muchos superpoderes, bien, que antes nos podíamos ni siquiera imaginar. Lamentablemente todavía hay muchas personas que se siguen preguntando, supongo que no están acá, si realmente la IA nos va a cambiar la manera en cómo hacemos marketing, publicidad o ventas. De hecho, para mí esa pregunta es una pregunta equivocada. La pregunta sería si van a ser ustedes los primeros en implementar la IA en sus negocios o van a ser sus competidores. Porque lo que está claro es que quien la use primero, quien la implemente primero de manera inteligente, como decía Eduardo hoy, no va a tener una ventaja competitiva, sino que va a tener una ventaja realmente abismal en todo lo que vayamos a estar haciendo. Entonces, hoy en día la pregunta no es si hay que usarla o no usarla, la pregunta es, hay que usarla ya, con inteligencia y con foco estratégico. Mi nombre es Santiago Fernández, yo le voy a decir hoy un poquito, vamos a atravesar el Buyer Journey, bien, el famoso Buyer Journey que tanto hablamos muchas veces. Lo que quiero traer son unos ejemplos concretos de cómo podemos empezar a usar o cómo se podría aplicar IA en cada una de estas fases. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser rápido, conciso, bien, pero lo que quiero hacer es disparar ideas. No vengo a dar una charla épica o magnífica, sino quiero justamente hablar, ver ejemplos y sobre todo disparar ideas para que después se puedan aplicar o pensar un poquito cómo aplicarlas en los negocios de cada uno de ustedes. Si empezamos por la fase de awareness, es decir, esa fase de descubrimiento, esa fase inicial donde el usuario está analizando bien qué es lo que va a hacer, bien, ahí tenemos diferentes fases donde podemos utilizar lo que es IA. Bien, hemos venido hablando mucho de lo que es la IA generativa, los modelos generativos, y esto nos permite, tanto como siendo agencias o siendo clientes, empezar a jugar un poquito más con el tema creativo. Bien, acá tenemos una pieza que hizo el equipo para un cliente, préstamos, un público objetivo de jubilados, bien, una pieza bien básica, donde tenemos un copy y una imagen de banco, pero lo que hizo el equipo fue pedirle al modelo, en este caso Google Nano Banana, le pasaron que generen 4 opciones adicionales. Y en cuestión de 15 y 6 segundos, lo que hizo la IA fue mantener perfectamente el copy y empezar a generar variaciones de ese público, bien, en cuestión de segundos. Y acá empiezan a permitirnos hacer cosas más interesantes. Podemos empezar a segmentar mejor las piezas a diferentes públicos sin un esfuerzo demasiado grande a nivel de tiempos, producción, bien, y eso permite mejorar la experiencia con el usuario final, que se identifique mejor, generar más empatía. Otros ejemplos rápidos, una foto de un cliente del e-commerce. Las fotos de e-commerce muchas veces no son las mejores fotos. Bien, y con un prompt automáticamente generamos diferentes versiones. Que obviamente a veces son mucho más atractivas. Son perfectas, seguramente no sean perfectas. Seguramente encontremos 1000 detalles, seguramente haya que trabajarlas un poco más. Pero de vuelta, estamos hablando de segundos. Y la clásica foto fondo blanco, que muchas veces no ayuda a vender mucho, de vuelta. Con un solo prompt, sin ejecutarlo demasiado, estamos generando fotografías más interesantes. Lo bueno acá es que esto se puede llegar a automatizar. Si tenemos un e-commerce con muchísimas imágenes con fondos blancos, se podría automatizar la generación automática de esas imágenes con contexto en base a la descripción de un producto. Entonces, de vuelta, acá empezamos a utilizar IA
y empezamos a automatizar para generar y optimizar procesos. Otro ejemplo de aplicar lo que es IA para generar contenidos, como decía Diego recién, este cliente es una clínica capilar que nos pasó este video. Este video es de una agencia anterior que estaba trabajando ellos, nos mandó como referencia, de un antes y después, clásico. Pero nosotros a partir de estas dos imágenes buscamos hacer algo diferente, buscamos experimentar. Estamos en un mundo que tenemos que experimentar constantemente. Acá la velocidad de la IA es impresionante. Entonces acá hay mucho del tema de ensayo y error. A partir de estas dos imágenes logramos producir esta pieza. Perdón, de vuelta. Vamos para atrás. Ahí. De vuelta, ¿la pieza perfecta? No, seguro que no es perfecta. ¿Tiene 1000 detalles? Sí, seguro tiene 1000 detalles. ¿Hay mucho para corregir? Sí, seguro. Ahora, esa pieza fue hecha, y no miento, 40 minutos. En 40 minutos, a partir de esas dos imágenes, se generaron imágenes intermedias de ese video, y luego con un IA, en este caso creo que fue Killing AI, que es la aplicación que usamos para generar video, se generó un video. No tuvo casi edición, tuvo 5 minutos de edición. Entonces, ¿la pieza perfecta? No es perfecta. ¿Ayuda a lo que queremos hacer? ¿Queremos generar un storytelling rápido? Sí, funciona. Para 24 horas una historia. ¿Vale la pena dedicarle más tiempo? Obviamente que eso depende de cada industria, de cada cliente, de qué tan exigentes seamos con las cosas que vayamos a hacer. Bien, pero lo que hoy en día podemos empezar a aplicar IA en diferentes fases de eso que estamos viendo. Otra manera de usar IA en la fase de awareness es en lo que llamamos análisis comportamental o triggers inteligentes. Tenemos que empezar a analizar el comportamiento de los usuarios en las diferentes fases de nuestros negocios y tratar también de detectar intenciones tempranas de acciones. Acá tenemos un caso de un cliente que lo que pasaba acá con este cliente es detectábamos que los clientes, los usuarios, antes de cotizar el seguro médico, navegaban demasiadas páginas, se solían ir muchas veces del sitio y luego, después de un tiempo, volvían a entrar buscando cotizar el seguro. ¿Bien? Lo que hicimos eso fue empezar a educar, a entrenar a un modelo para entender el comportamiento previo de los usuarios antes de justamente cotizar un seguro médico. Y en base a eso, el modelo ahora puede predecir en qué momento un usuario que está navegando el sitio se va a ir antes de cotizar o de convertir, que es lo que queremos. Entonces, en ese momento, cuando detecta que ese usuario está pronto para salir antes de cotizar, lo que hace es desplegar un chatbot, que más que chatbot en este caso es un agente de IA, donde simplemente saluda y le pregunta si tiene alguna consulta. Lo que pasaba acá es que hay tanta información en el sitio que a los usuarios les complicaba muchas veces encontrar lo que estaban buscando. Entonces acá el chatbot empieza a dialogar bien con la información que está en el sitio. Después vamos a ver un poquito qué son los agentes y algún ejemplo más grande más adelante. Pero la información queda siempre cerrada en la información que le dio el cliente. De esta manera logramos generar una mayor cantidad de conversiones y evitar que ese usuario que se iba a ir del sitio y que capaz que perdíamos, tenemos algunos datos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, obviamente también todo esto se puede optimizar campañas, todo lo que son campañas publicitarias o información de data se podría utilizar IA para tratar de optimizarlas a nivel de tiempo real, etc. Supongamos que ya tenemos los datos de su usuario y que está en una fase de consideración. Bien, es una parte donde para mí es más interesante. Ya tenemos algún dato, ahora tenemos que lograr educarlo, nutrirlo para que cierre esa compra que estamos tanto deseando. Y acá entra todo lo que es el tracking avanzado y segmentación predictiva. Vamos a ver herramientas que se siguen usando, pero que hoy en día con IA tienen un potencial mucho mayor. Todos sabemos que hoy en día hay muchas herramientas que permiten recabar toda la información de un usuario que está navegando un sitio. Bien, desde cuándo estuvo activo, si navegó un sitio en concreto, si abrió un mail, si bajó un PDF, cuánto tiempo vio un video. Todo eso hoy en día ya podemos medirlo, y no es a hoy, esto viene ya hace de 4, 5, hasta 10 años tal vez. Acá lo interesante es cómo la IA empieza a predecir con toda esta información, que antes era muy complejo poder
procesarla manualmente, bien, poder etiquetar. Supongamos que el usuario está navegando diferentes páginas de una agencia de viajes y un modelo puede entender el comportamiento del usuario y etiquetarlo en base a sus intereses. Obviamente que todo esto, hoy esto ya se hace, nada más que acá hoy en día estamos aplicando inteligencia artificial para realizar todo esto. Después, todo lo que es el lead scoring. Muchas veces uno de los puntos más críticos en el tema del buyer journey, algo que es una problemática común, es muy difícil identificar en qué fase está cada uno de los prospectos. Bien, es muy difícil saber con nombre y apellido quién está en cada fase del embudo de ventas o del buyer journey. Bien, con lead scoring, un poco lo que se hacía antes era tratar de puntuar el comportamiento del usuario en base a el comportamiento que tenía, pero hoy en día ese lead scoring lo va haciendo una IA en base a el comportamiento. Ya no es en base a reglas como se hacía anteriormente, sino que todo ese análisis ya lo estamos haciendo con modelos de IA que van entendiendo y van moviendo a esos usuarios a lo largo del proceso para saber quiénes son los que están más calificados realmente. Incluso todo lo que es el modelado del scoring, es decidir cuántos puntos vale que el usuario descargue un PDF, cuántos puntos vale que un usuario deje datos, cuánto tiempo navegó. Hoy en día también estamos desarrollando vía inteligencia artificial. Pero lo más interesante es que hoy en día todos esos datos los va segmentando en forma automática. Y eso permite hacer cosas bastante interesantes buscando mejorar la experiencia del usuario y, como decíamos hoy, generar mayor cantidad de empatía, o mejor empatía. Algo que se puede hacer hoy en día es empezar a cambiar el sitio web. Contenidos dinámicos en base a quién está viendo el sitio. Si yo ya tengo etiquetado el usuario que se interesó por ciertos destinos, perfectamente hoy en día puedo cambiar una imagen de portada. Pero lo más interesante es que puedo empezar a hacer ofertas inteligentes a esos usuarios en base a qué. Acá el modelo lo que hace es, se conecta con todas las ofertas que tiene la empresa en el ERP, analiza qué ofertas tiene disponibles y va a decidir qué oferta le va a mostrar en el sitio web al usuario concreto en base a sus intereses. Entonces, en el mismo URL, el mismo sitio, voy viendo diferentes ofertas en base a mis intereses que fui navegando. Obviamente que acá la tasa de conversión es mucho mayor si yo le estoy mostrando al usuario lo que quiere ver, que es lo que siempre hablamos. Si entramos en la fase de decisión, tenemos la fase de consideración, venimos trabajando muy bien todo lo que es la parte de entender todo ese proceso. Tenemos que empezar a trabajar bien el hecho de saber cada uno de esos puntos de los usuarios que podemos optimizar para trabajar. Acá se abren miles de opciones disponibles. Ya tenemos los datos, ya tenemos ciertos intereses, ya tenemos segmentados inteligentemente a esos contactos. Hasta podríamos tener microsegmentos. Podríamos tener segmentos de usuarios que tal vez haya 10 personas en ese segmento de usuarios. Pero son 10 personas que navegaron más de 10 veces el sitio en el último mes, que tienen tanto puntaje, que descargaron un PDF en concreto, que estuvieron interesados en maternidad, por ejemplo, o en un destino. Ahí tenemos microsegmentos, y esos microsegmentos son accionables por nosotros humanos o por un agente que justamente busque automatizar todo esto. Entonces, obviamente que nosotros por lo general cuando tenemos un proceso comercial tenemos que definir un poco cuál es el proceso y también qué podríamos llegar a automatizar. Y también podríamos definir qué puntos de contacto queremos tener en el plazo o en el camino de ese cliente con ellos. Acá entra mucho lo que decía hoy Rodrigo, ¿no? De generar esos buyer persona o brand persona para entender bien qué es lo que queremos transmitir y qué queremos hablar con cada uno de ellos. El hecho de tener un brand persona bien definido, bien prompteado, con ciertos datos, después esa información para la IA es clave a la hora de empezar a personalizar el contenido que mostramos, ya sea como dijimos recién, contenido dinámico en un sitio o un mail. Por lo general, esto ya se venía haciendo, el tema de automatizar, pero ese mail que hoy en día salía y que ya estaba pre-redactado previamente, hoy en día esos mails estamos redactando uno a uno en base al contexto que tengamos de su usuario. Entonces, en lugar de tener un mail clásico que estaba igualito para todo el mundo, hoy en día cada mail que se va disparando tiene ciertos párrafos redactados con IA en base al comportamiento y en base a los intereses de su usuario. De vuelta, lo que estamos buscando acá es generar una personalización uno a uno, el famoso marketing one-to-one que siempre se habló y que tan complicado siempre fue. Hoy en día
ya sea porque podemos generar mayor cantidad de contenidos rápidamente, como hemos visto, es más fácil de poder implementar. Lo interesante también acá es que hasta se puede empezar a definir qué comunicar. Bien, el agente de IA podría estar analizando toda esa ficha de usuario que vimos y entender en qué momento debe dispararle un mensaje. Porque entiende que está pronto para cerrar el negocio, que está realmente muy cerca de cerrar el negocio. Entonces el agente podría disparar un mensaje automático vía WhatsApp, siempre que el usuario nos haya dado permiso, acá siempre políticas por medio. Bien, entonces ese mensaje podría ser o un mensaje clásico o puede ser un mensaje inteligente. De vuelta, el agente antes de enviar el mensaje va a chequear todas las ofertas que tiene disponible el cliente y cuál se adapta mejor a ese usuario en concreto. Entonces va a tener una oferta, un mensaje para Santiago y un mensaje para José completamente diferente. Y acá no está interviniendo ningún tipo de humano. Acá la gente está chequeando constantemente, chequea qué ofertas tengo, qué opciones tengo y qué mensaje le escribo. Y ese mensaje es un mensaje que llega por WhatsApp de manera natural, con una oferta tal vez por 24 o 48 horas exclusiva para Santiago. ¿Por qué por 24 horas? Porque sabe que su usuario está pronto para. Entonces falta el empujoncito final que muchas veces necesitamos como para terminar de decidirnos. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? ¿Santiago puede responder o no puede responder? Y si Santiago no responde, que por lo general pasa muchas veces, lo que sucede ahí es que la gente automáticamente a las X cantidad de días podría mandar un mensaje de seguimiento. Y ahí el seguimiento comercial, que muchas veces no sucede, bien se puede automatizar y se puede personalizar con estos modelos de IA que venimos trabajando. Ahora, si Santiago responde, atiende a un agente humano y puede obviamente interactuar para tratar de cerrar esa venta. Pero si Santiago responde fuera de hora, bueno, ahí también puede responder, pero el quien va a responder ahí es un agente de IA. Un poco lo que decía hoy Eduardo, algo como la IA también. Bien, ¿y qué es un agente? Acá traje un modelo bastante básico a modo de ejemplo, simplemente para entender un poco el proceso interno. El agente es una herramienta, esto está basado en N8N, que mencionó hoy Eduardo, está escuchando constantemente el WhatsApp, está analizando si esa conversación ya existía en la base de datos o si ya no existía, y lo que va haciendo es analizar, ¿es texto o es audio? Si es texto, perfecto. Si es audio, tengo que transcribirlo en texto para que el agente pueda entenderlo, perfecto. Transcribe el audio. ¿Y qué va a hacer? Y después va a analizar la pregunta y va a ir a una fuente, a una base de conocimiento. Y eso es clave. Esa base de conocimiento es una base de conocimiento que le damos nosotros como empresa. Y eso es lo que evita que la gente conteste sobre lo que está en Internet o conteste sobre lo que quiera. Lo que va a hacer es siempre va a estar respondiendo en base a esa base de conocimiento que le dimos. Y ese es un punto crítico, porque si nosotros no le damos una base de conocimiento suficientemente grande, no va a tener con qué responder. Y si lo dejamos muy abierto, puede empezar a divagar o alucinar, como se le dice en la jerga. De vuelta, la gente que hace tiene la respuesta y pregunta, ¿voy a responder con audio o voy a responder con texto? Si respondo con texto, manda WhatsApp y responde. Si responde con audio, bueno, tengo que transcribir el texto a audio. Ahí me conecto con otra IA, en este caso Eleven Labs. Es una de las mejores para generación de voz. Y ahí manda el mensaje de audio. Perfecto. Y así va interactuando con el usuario. Ahora, estos agentes, más allá de responder preguntas en base a información, tienen herramientas. Y es ahí donde está realmente el poder de todo esto. Por ejemplo, se puede integrar con Salesforce. Si el usuario me dejó sus datos o demostró interés, automáticamente puede entrar en el CRM y moverlo de fase de embudo, o le puede agregar una etiqueta, o le puede agregar una tarea puntual. Por ejemplo, si ese usuario decidió tener una entrevista con un agente real, le puede agendar en Google Calendar automáticamente. O le puede crear una tarea en Asana, o puede obtener fotos de Google Drive, de la carpeta Destinos Cancún, que fue lo que preguntó el usuario, y le puede mostrar las fotos por WhatsApp de ese destino en concreto. Es decir, el agente puede tener diferentes herramientas que permiten interactuar, y no solo interactuar, sino también hasta vender y cerrar. Se podría conectar con Mercado Pago, con Simple Pago o con la herramienta que sea necesaria. Es decir, hoy en día todo lo que es la decisión puede también empezar a funcionar. Y esto funciona 24/7 sin la necesidad de tener un cuidado, muchas gracias, Jaro, un cuidado más necesario detrás de la persona. Para terminar, a nivel de fidelización, no traje ejemplos porque no quería demorarme,
Pero bueno, una vez que ya es cliente, todo lo que es el soporte de preguntas frecuentes, análisis de paquetes, traqueo, todo eso te da vuelta. Puede haber un agente por detrás que se conecte con los servicios para dar información real en tiempo real, sin la necesidad de tener un equipo humano grande atrás respondiendo tareas sencillas. Bien, ya sea de recordatorios post-compra, recordatorios automáticos, cross-selling o upselling personalizado. Muchas gracias, chicos. Les dejo el QR para que puedan dejar la presentación. Yo siempre digo que la IA no es magia, es tecnología aplicada con estrategia. Ahí cada día que pasamos sin usarla es una oportunidad que estamos perdiendo y que seguramente alguien más puede aprovecharlo. Muchas gracias.